Buenas tardes para todos. Damos continuación a la audiencia de alegatos y juzgamiento prevista para esta fecha, es decir, para el día 11-12 de diciembre de 2013 a la hora de las 2 de la tarde, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que actúa como demandante Morteros y Concretos S.A. y como demandado la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, correspondiente al expediente 15001-3133-00-120, 13-00035-00. Desde luego que para dar continuidad a esta audiencia, contamos con la presencia de los magistrados Fabio Iván Afanador y el magistrado Javier Ortiz del Valle y Félix Alberto Rodríguez Riveros, quien actúa como ponente específicamente para este fallo, dado que el proyecto presentado por el magistrado ponente Javier Ortiz del Valle en la audiencia inicial de 15 de noviembre de 2013 no obtuvo la mayoría necesaria para su aprobación y en consecuencia me correspondió, como magistrado que seguía en turno, abocar el conocimiento del asunto y elaborar la ponencia que contiene la tesis mayoritaria para esta ocasión. Dado que han transcurrido varios días desde la audiencia inicial y es posible que no tengamos en la memoria todos los antecedentes del proceso, vamos en primer término a referirnos a esos antecedentes, señalando en primer lugar que las pretensiones de la demanda presentada desde la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por Morteros y Concretos S.A., identificada con NID 820-004-506-8, están orientadas a que se declare la nulidad de las resoluciones 20, 24, 120, 11, 000-175, expedida con fecha 14 de julio de 2011, por medio de la cual la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja le impuso sanción por valor de 279.477.000 pesos por no presentar la información exógena correspondiente al año gravable 2008 dentro del tiempo establecido en la norma, debido a que el contribuyente, con ocasión al pliego de cargos, informó, pero no canceló la sanción se corrige, dentro del tiempo establecido por la norma y debido a que el contribuyente, con ocasión del pliego de cargos, no dio respuesta satisfactoria a la DIAN. Igualmente, se orienta a obtener la nulidad de la resolución número 900-191 de 15 de agosto de 2012, proferida por la Subdirección de Recursos Jurídicos, Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, mediante la cual se confirmó la resolución 2024-120, 11 000-175 de 14 de junio. A título de restablecimiento, la demandante pide que se declare que no adeuda suma alguna correspondiente a la sanción impuesta por la no presentación de la información exógena correspondiente al año gravable 2008.
además pretende que se condene a la demandada a pagar las costas del proceso. En este momento advierto que he omitido la identificación de las partes intervinientes y con tal propósito entonces voy a concederle el uso de la palabra a los apoderados de las partes para que nos informen sus nombres, apellidos, dirección profesional y dirección virtual para efecto de notificaciones. Entonces le concedo el uso de la palabra a la representante de la apoderada, la representante de la demandante, pero antes, como advierto que tengo sobre la mesa un memorial de sustitución de poder, en el que el doctor Hugo Fernando Suárez Figueroa, quien venía actuando como apoderado de la empresa Morteros y Concretos S.A., le sustituye el poder a él conferido en la doctora Erika Alejandra Sánchez Angarita, mayor de edad y también mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 40049118 de Tunja y tarjeta profesional número 134-109 del Consejo Superior de la Judicatura, para que continúe la representación de la empresa Morteros y Concretos dentro del proceso de la referencia. En los términos del memorial poder me permito reconocer personería para actuar en este proceso a la profesional antes nombrada, y ahora sí le concedo el uso de la palabra para lo ya expresado. Buenas tardes. Gracias, honorable magistrado. Mi nombre es Erika Alejandra Sánchez Angarita, identificada con cédula de ciudadanía número 40049118 de Tunja y tarjeta profesional número 134-109. Para efectos de notificaciones será el kilómetro 2.5 vía Tunja-Paipa, condominio El Lago, casa 32, Convita, Boyacá. Mi dirección de correo electrónico es hfersua@hotmail.com. Gracias. Señor apoderado de la parte demandada. Mi nombre es Mauricio Dávila Valenzuela, apoderado judicial de la DIAN debidamente reconocido dentro del expediente. La dirección para notificaciones es calle 20, número 940, y el correo electrónico para notificaciones judiciales es notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co. Subsanado el impasse anterior, entonces recordamos que el proyecto de sentencia que finalmente obtuvo mayoría fue elaborado por el suscrito magistrado ponente Félix Alberto Rodríguez, dado que el proyecto inicialmente presentado por el ponente, doctor Javier Ortiz del Valle, en la audiencia de 15 de noviembre de 2013, no obtuvo la mayoría necesaria para su aprobación. Señalaba antes que, dado que han transcurrido varios días desde la audiencia inicial hasta hoy, me parece pertinente hacer referencia a los antecedentes del proceso antes de pasar directamente a la decisión. En consecuencia, recordamos que las pretensiones están orientadas, las pretensiones de la demandante Morteros y Concretos S.A., está orientada a obtener la nulidad de las resoluciones 20, 24, 120, 11, 000, 175, expedida el 14 de julio de 2011, mediante la cual la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja le impuso sanción por valor de 279.477.000 pesos a la empresa Morteros y Concretos S.A. por no presentar oportunamente la información exógena correspondiente al año gravable 2008, y de la resolución número 900-191 de 15 de agosto de 2012, proferida por la subdirectora de Recursos Jurídicos, Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, mediante la cual se confirmó la resolución antes mencionada.
A título de restablecimiento, las pretensiones de la demanda se orientan a obtener que se declare que no adeuda suma alguna correspondiente a la sanción impuesta por la no presentación de la información exógena del año 2008. Además, pretende que se condene a la demandada a pagar las costas del proceso. Como fundamentos fácticos y jurídicos de la acción, señaló el apoderado de la sociedad demandante Morteros y Concretos que la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja profirió el auto número 2023 820 10 000721 de 22 de septiembre de 2010, ordenando iniciar investigación en contra de la empresa Morteros y Concretos por no haber presentado la información exógena correspondiente al año gravable 2008 y que posteriormente profirió el pliego de cargos número 2023 820 11 000015 que presentó respuesta al pliego de cargos el 18 de marzo de 2011 junto con la información exógena del año 2008, que mediante resolución 2024-120-11-000-175 de 14 de julio de 2011, la DIAN seccional Tunja le impuso sanción por valor de 477.000 por el hecho sancionable de no presentar la información de que trata el artículo 631 del Estatuto Tributario, numeral 1, literal A, y artículo 2, literal A, de la resolución número 12690 de 2008. Igualmente señala que contra la resolución sancionatoria interpuso recurso de reconsideración radicado el 22 de septiembre de 2011, actuando como agente oficioso de la sociedad contribuyente, el cual no ha sido resuelto por la DIAN, toda vez que no se ha recibido citación o notificación alguna para notificación, que en vista de que no había respuesta al recurso el 29 de noviembre de 2012 solicitó copia de los documentos que reposan en el expediente número 23008-2010-721, y que al recibir las copias solicitadas conoció la resolución número 900-191 de 15 de agosto de 2012, por medio de la cual la DIAN resolvió el recurso de reconsideración por el interpuesto. Finalmente señala que esta resolución fue fijada indebidamente por edicto el 31 de agosto de 2012, el cual estuvo fijado hasta el 13 de septiembre de 2012 y que en todo caso no se surtió en debida forma la notificación personal. Como fundamentos de ley invocó el artículo 29 de la Constitución Política, el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo y los artículos 565 y 568 del Estatuto Tributario. Argumentó, de una parte, violación del debido proceso por no acatamiento del artículo 565 del Estatuto Tributario, y que la citación a notificarse fue introducida al correo el día 16 de agosto de 2012 y que se contaba hasta el 31 de agosto de 2012 para presentarse, que se contaba con tiempo hasta el 31 de agosto de 2012 para presentarse a notificarse, esto es, con 10 días que vencían en esa fecha. Que la fijación del edicto se hizo el mismo 31 de agosto, con lo cual la DIAN redujo en un día el tiempo con que contaba para notificarse personalmente de la resolución número 900-191. Además señaló al respecto que la notificación debió surtirse a la última dirección que el apoderado tenga registrada en el RUT. Alegó, por otro lado, el demandante el espíritu de justicia, aduciendo que al momento de adoptar sus decisiones la DIAN debió valorar todas las circunstancias y no solamente los hechos infractores de las normas legales para graduar la sanción a una tarifa inferior a la máxima.
afirma que Morteros y Concretos subsanó totalmente la omisión que dio lugar a la sanción. Aduce que la DIAN no motivó los hechos que la llevaron a plantear la sanción máxima permitida y que en todo caso dicha sanción debe estar enmarcada en criterios de proporcionalidad y razonabilidad que legitimen el poder sancionador, citando como soporte el artículo 651 del Estatuto Tributario, la sentencia C-160 de 1998, la sentencia del Consejo de Estado 2709/2005, expediente 14543, magistrada ponente Ligia López Díaz, y la sentencia de 2611 de 2009, expediente 17237 del Consejo de Estado también. De otro lado, afirma que la administración no estableció el pliego de cargos, no estableció en el pliego de cargos el monto del perjuicio derivado de la omisión o retardo de la información requerida por la DIAN, que la información exógena ya fue reportada y que no se causó ningún daño a la DIAN, o que por lo menos no está probado ese hecho en el pliego de cargos, y que la DIAN no aplicó los precedentes judiciales conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010. Por su parte, la DIAN, en la contestación de la demanda, señaló que la demanda fue contestada en término el día 5 de julio de 2013 por el apoderado constituido debidamente al efecto. En el escrito de contestación, la DIAN se opone a todas y cada una de las pretensiones. Respecto de los hechos, manifiesta que acepta como ciertos el 1 relacionado con la apertura de investigación, el 2 referido a que el contribuyente no presentó información exógena por el año 2008, el 3 sobre pliego de cargos, el 4 respuesta al pliego de cargos, el 5 referido a la sanción impuesta. Los hechos 6 y 7 los acepta como parcialmente ciertos. En relación con el 6 dice que se resolvió el recurso de reconsideración y que la resolución número 900-191 de 15 de agosto de 2012 se notificó por edicto el 31 de agosto de 2012. Del hecho 8 dice que no es cierto, que se procedió a la notificación supletoria al ser devuelto por el correo del oficio de citación para notificación personal, dando aplicación a los artículos 565 y 569 del Estatuto Tributario. Además, argumenta en defensa de la entidad que no se presenta violación al debido proceso, ya que la notificación de la resolución 900-191 de 15 de agosto de 2012, mediante la cual se resuelve el recurso de reconsideración, se hizo en debida forma y con estricto cumplimiento de la normatividad especial, esto es, el artículo 565. Adiciona lo ya dicho que el artículo 568 no es aplicable en este caso por referirse a las notificaciones de los actos administrativos cuando son devueltos por el correo, y que en este caso el correo devolvió fue la citación enviada para que el apoderado o el representante legal del contribuyente se presentara para hacerle la notificación de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, citación que se remitió a la dirección informada por el apoderado en el escrito del recurso. Afirma que además de la mala fe del apoderado, este interpreta equivocadamente el artículo 565, ya que lo que el legislador previó es que ante la imposibilidad de hacer comparecer al notificado dentro de los 10 días siguientes a la introducción al correo del oficio de citación, se puede notificar por edicto sin que la norma exija que la notificación deba efectuarse dentro de los 10 días siguientes, que en todo caso ese término es para la comparecencia del interesado y no para la publicación del edicto. Aduce que los 10 días para la comparecencia del interesado se vencieron el 30 de agosto y no el 31, como afirma el apoderado del accionante, que ese término se cuenta a partir de la introducción al correo del aviso de citación el 16 de agosto de 2012.
afirma el apoderado de la DIAN que al haber informado el apoderado de la demandante una dirección para notificación en su escrito de recurso de reconsideración, la DIAN debía enviar la citación a esa dirección, como lo hizo, esto conforme al artículo 564 del Estatuto Tributario, y que no es aceptable la notificación por conducta concluyente afirmada por el apoderado de la parte demandante el 30 de noviembre de 2013, ya que así lo dice el texto, pero debe ser 2012, ya que con ello pretende dilatar los términos para ejercer su derecho de defensa. De otra parte, indica que no se produce el silencio administrativo positivo porque la notificación de la resolución 900-191 de 15 de agosto de 2012 se ajusta a la norma que la rige. En cuanto a la gradualidad de la sanción, expresa que el literal A del artículo 561 del Estatuto Tributario determina que la sanción por no enviar información es de hasta el 5% de la suma respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea y se hizo en forma extemporánea, y que de acuerdo al espíritu de justicia previsto por el artículo 683 del Estatuto Tributario, debe graduarse en cada caso, pudiendo resultar una base para su cálculo inferior al 5%, pero aduce que no es lo mismo no informar que informar en forma extemporánea, y que la graduación de la sanción depende de la colaboración del contribuyente, de si cesó el daño y si se presentó la información. Esto conforme a lo determinado por el Consejo de Estado en sentencias 13789 de 2209 de 2004, sentencia 15569 del 6 de marzo de 2010, sentencia 16385 del 4 de septiembre de 2008 y sentencia 17865 del 18 de marzo de 2010. Respecto del daño que causó el contribuyente a la DIAN, el apoderado de esta entidad dijo que el auto de cargos evidencia dicho perjuicio porque impidió la labor de fiscalización y control para efectuar los cruces de información con terceros, que en últimas constituye el fundamento del suministro de la información exógena de acuerdo a lo previsto en el artículo 631 del Estatuto Tributario. Que tal circunstancia se mantuvo luego de la presentación de los archivos el 18 de marzo de 2011, porque dos de ellos, el 1001 y el 1002, presentaron error, lo que no permitió que se superara el daño, ya que no pudo efectuarse los cruces de información con terceros. Además, el apoderado de la DIAN formuló las excepciones siguientes: inexistencia de vulneración de las normas que establecen la tasación de la sanción por no enviar la información. 2. Inepta demanda por carencia de los requisitos de la demanda respecto de las normas que se estiman violadas y el concepto de violación. 3. La primera la fundamentó en que se configuran los fundamentos fácticos de la norma prevista en el artículo 651 del Estatuto Tributario, y la segunda en que el demandante no explicó el sentido y alcance de la infracción de las normas que se invocan como violadas. Sustentó sus argumentos el apoderado de la DIAN en lo previsto en los artículos 564, inciso segundo, artículo 565 y artículo 568 del Estatuto Tributario, en las resoluciones 11774 de 7 de diciembre de 2005, 003847 de 30 de abril de 2008 y concepto 044925 del 22 de julio de 2004 y en la circular 131 de 4 de noviembre de 2005. Hecha la remembranza que se acabó de hacer, pasa a la sala a verificar lo probado en este proceso. En primer lugar, el contribuyente fue seleccionado por la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional de la DIAN
en el programa Incumplimiento Obligación de Informar por el año gravable 2008, por no haber presentado dentro de los plazos señalados en la resolución número 02847 de 30 de abril de 2008, la cual según el artículo 18 debió presentar el día 22 de abril de 2009. Igualmente se prueba o se encuentra probado que se profirió el auto de apertura de investigación 20-23-820 10-000-721 de 22 de septiembre de 2010, obra a folio 168 del expediente. Además, el 28 de enero de 2011, la División de Gestión de Asistencia al Cliente informó que el contribuyente no había presentado la información exógena del año gravable 2008, estando obligado de conformidad con el artículo primero de la resolución 03847 de 30 de abril de 2008 a hacerlo, a entregar dicha información. De otra parte, tenemos probado que la DIAN formuló el pliego de cargos número 20-23-820-11-4015 de 15 de febrero de 2011 contra la sociedad Morteros y Concretos S.A., citando como hechos sancionables la información o pruebas no suministradas, información suministrada en forma extemporánea o errores en la información o no corresponde a la solicitada y proponiendo la imposición de sanción por valor de 279.477.000, correspondiente esta suma al 5% de la base estimada, que fue de 5.589.545.000 pesos, es decir, el valor de la estimado de la información no suministrada. Este documento obra folios 19 a 29. Se verificaron los ingresos brutos declarados por el contribuyente en la declaración de renta y complementarios por el año 2007 por valor de 5.664.159.000 pesos, comprobando así que se encuentra obligada a presentar información exógena tributaria del año gravable 2008, esto según la resolución 03847 de 30/04/2008. Además, se probó que la sociedad Morteros y Concretos, a través de su representante legal, el señor Edgar Araque Soto, en escrito radicado el 18 de marzo de 2011 ante la DIAN seccional Tunja, dio respuesta al pliego de cargos, folios 30 a 34. En escrito radicado el 23 de marzo ante la DIAN, la sociedad Morteros y Concretos anexó los acuses de recibo de la información exógena correspondiente al año 2008, hecha en 11 reportes realizados ese día 18 de marzo de 2011. Estos documentos obran a folios 46 a 69. Además, se probó que mediante resolución 20-24-120-11-000-175, la DIAN le impuso sanción por valor de 279.479.000 pesos a la sociedad Morteros y Concretos, folios 35 a 49. Por otra parte, la resolución sancionatoria se le notificó a la sociedad sancionada a la calle Novena, número 1146, según se puede apreciar a folio 45, dirección esta que fue la indicada por el agente oficioso Edgar Araque Soto en el escrito de respuesta al pliego de cargos, o mejor, en el escrito, en el escrito de respuesta al pliego de cargos. De otra parte, se prueba en el proceso que actuando como agente oficioso de Morteros y Concretos, el abogado Hugo Fernando Suárez Figueroa, en escrito radicado en la DIAN con fecha 22 de septiembre de 2011, interpuso recurso de reconsideración contra la resolución sancionatoria número 20-24-120-11-000-175 de 14 de julio de 2011, obra a folios 70 a 76 este escrito. De otra parte, aparece probado que en escrito radicado el 22 de noviembre de 2011, el representante legal de la empresa Morteros y Concretos ratificó la actuación del agente oficioso dentro del término de los 2 meses previsto en la ley.
este documento obra folio 388. La DIAN, a través de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, Dirección de Gestión Jurídica, en resolución 900-191, fechada el 15 de agosto, resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por el contribuyente, confirmando la resolución sancionatoria. Esto obra folio 7885. Para fines de notificación, la DIAN citó al abogado Hugo Fernando Suárez Figueroa a la dirección por él suministrada en el escrito del recurso de reconsideración, ver en vez de folio 85. Esta citación fue devuelta por el correo con la nota: no se logró comunicación, el destinatario se trasladó de dirección, folio 86, perdón. La DIAN procedió a notificar la resolución número 900-191 por edicto fijado el 31 de agosto de 2012 y desfijado el 13 de septiembre de 2012, ver en vez del folio 85. Con fundamento en lo indicado hasta este momento, la Sala estima que la tesis del demandante es la siguiente: la empresa Morteros y Concretos S.A., identificada con NID 820-004506, sostiene que las resoluciones sancionatorias número 20-24-120, 11-000-175, de 14 de julio de 2012, por medio de la cual se impone una sanción, y la resolución número 900-191 de 15 de agosto de 2012, por la cual se resolvió un recurso de reconsideración confirmando la resolución apelada, se encuentran afectadas de nulidad por violación del debido proceso que se configura debido a que la última de las resoluciones fue indebidamente notificada, dado que no se dejaron correr los 10 días de citación antes de la fijación del edicto. Además, no se intentó la notificación a la última dirección que el apoderado tenía registrada en el RUT y se omitió aplicar la parte resolutiva de la providencia en el portal web de la DIAN, como lo disponen los artículos 565 y 568 del Estatuto Tributario. Además, por cuanto se desconoció el espíritu de justicia y no se graduó la sanción, que podía ser inferior a la máxima prevista en la ley, con lo cual se desconoció el artículo 651 del Estatuto Tributario y no se materializó el daño derivado de la omisión. Así se resumiría o quedaría resumida la tesis del demandante. En relación con el demandado, estima la Sala que la tesis de la entidad demandada se resume de la siguiente forma: sostiene la DIAN que no se ha quebrantado ningún derecho a la sociedad contribuyente y particularmente que no se infringió el debido proceso, puesto que la resolución 900-191 de 15 de agosto de 2012 se notificó en debida forma por edicto, que no es aceptable la notificación por conducta concluyente aducida por el demandante, que la gradualidad es posible cuando se presentan los informes y no es viable cuando estos no se presentan, es decir, depende de la colaboración del contribuyente, que el daño se manifiesta en cuanto la omisión del contribuyente impidió la labor de fiscalización y control para efectuar los cruces de información con terceros, que en últimas constituye el suministro de las constituye el propósito del suministro de las informaciones solicitadas, que los archivos 1001 y 1002 enviados el 18 de marzo de 2011 presentaron error y que este hecho demuestra la falta de colaboración del contribuyente que hubiese permitido graduar la sanción. Tesis de la Sala. La Sala
señala que accederá a las pretensiones de la demanda declarando la nulidad de las resoluciones 2024-120, 11-000-175 de 14 de julio de 2011, por medio de la cual se impone una sanción, y de la resolución número 900-191 de 15 de agosto de 2012, en la que decide un recurso de reconsideración suscritas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, como quiera que se vulneró el derecho al debido proceso y el derecho de defensa por la indebida notificación del acto administrativo que resuelve el recurso de reconsideración. Esta tesis la soporta la Sala en el siguiente marco normativo y jurisprudencial. En primer lugar, en lo que tiene que ver con el procedimiento de notificación de las resoluciones que resuelven recursos tributarios, diremos que el Estatuto Tributario prevé los procedimientos de notificación de las actuaciones de la Administración de Impuestos, como puede verse en su artículo 565, que es del siguiente tenor literal. Artículo 565, formas de notificación de las actuaciones de la Administración de Impuestos. Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones tributarias, emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas deben notificarse de manera electrónica, personalmente o a través de la red oficial de correo o de cualquier servicio de mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad competente. El inciso segundo de este artículo dice: las providencias que decidan recursos se notificarán esperando que el ruido cese totalmente. Continuamos. El inciso segundo de este artículo 565, repito, señala que las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente o por edicto. Si el contribuyente responsable, agente, retenedor o declarante no compareciere dentro del término de 10 días siguientes contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación. En este evento también procede la notificación electrónica. Luego la norma trae un tercer inciso introducido por el artículo 135 de la Ley 1607 de 2012, que por no ser aplicable a este caso voy a omitir su lectura. Y continúa con el parágrafo primero. La notificación por correo de las actuaciones de la Administración en materia tributaria, aduanera o cambiaria se practicará mediante entrega de una copia del acto correspondiente en la última dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante en el Registro Único Tributario RUT. En estos eventos también procederá la notificación electrónica. Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante no hubiera informado una dirección a la Administración Tributaria, la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la Administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria. Cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante por ninguno de los medios señalados, los actos de la Administración le serán notificados por medio de publicación en un periódico de circulación nacional. Y llamo la atención sobre este inciso que se acaba de leer.
Continúa la norma. Cuando la notificación se efectúa a una dirección distinta a la informada en el Registro Único Tributario RUT, habrá lugar a corregir el error dentro del término previsto para la notificación del acto. El parágrafo segundo de esta norma señala que cuando durante los procesos que se adelanten ante la Administración Tributaria, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante actúe a través de apoderado, la notificación se surtirá a la última dirección que dicho apoderado tenga registrada en el Registro Único Tributario RUT. Y también llamo la atención sobre este parágrafo segundo. El parágrafo tercero de la norma finalmente indica que las actuaciones y notificaciones que se realicen a través de los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como certificadora digital cerrada serán gratuitos en los términos de la Ley 527 de 1999 y sus disposiciones reglamentarias. De la lectura de la norma concluye la Sala que en general los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones tributarias, emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas que profiera la DIAN deben notificarse por uno de los siguientes medios. Primero, de manera electrónica. 2, personalmente. O 3, a través de la red oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad competente. Esto es lo que nos da a entender el inciso primero del artículo 565. Sin embargo, el citado artículo en el inciso segundo señala de manera especial que las providencias que deciden recursos se notificarán personalmente o por edicto si el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante no compareciere dentro del término de los 10 días siguientes contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación. Lo anterior nos muestra que la notificación personal, en este caso, de notificación de providencias que deciden recursos, es el mecanismo principal para dar a conocer las providencias que resuelvan los recursos impuestos contra las decisiones proferidas por la administración y que así estas puedan ser controvertidas y permitir el derecho de contradicción y defensa por parte del interesado. Esto además no es una conclusión de esta sala, sino que es tomada de la sentencia de 10 de julio de 2002 en la que actuó como consejera ponente la doctora María Inés Ortiz. En esta providencia se dijo, entonces, la notificación personal dispone el envío de una citación al contribuyente para que éste concurra a la administración dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se introduce al correo el aviso de citación. Ello en sí mismo no implica que se esté realizando una notificación por correo, por cuanto ésta fue consagrada como mecanismo independiente y especial para un ámbito diferente, cual es el de los actos que señala el inciso primero del artículo 565 ibidem, a saber, requerimientos, autos que ordenan inspecciones tributarias, emplazamientos, citaciones, traslados de cargos, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas diferentes de los actos que resuelven recursos. Ahora bien, sigue diciendo la providencia del Consejo de Estado, el destino de la citación enviada se determina por el artículo 563 del Estatuto Tributario
con el cual la notificación de las actuaciones de la Administración debe efectuarse a la dirección informada por el contribuyente a la Administración en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio según el caso, a través del formato oficial de cambio de dirección. Sin embargo, de lo señalado, hay que tener en cuenta que el artículo 564 del Estatuto Tributario dispone: si durante el proceso de determinación y discusión del tributo el contribuyente responsable, agente, retenedor o declarante señala expresamente una dirección para que se le notifique los actos correspondientes, la Administración deberá hacerlo a dicha dirección. Y aquí es bueno resaltar o reiterar que en todo caso, tratándose de notificaciones de providencias que deciden recursos de reconsideración, esta notificación debe hacerse por vía personal, directamente, es decir, de manera personal, o cumplidos los requisitos que establece la norma que hemos leído, a través de edicto que se fijará, como se verá un poco más adelante. Aunado a las normas antes citadas y comentadas, el artículo 658 del Estatuto Tributario, de manera complementaria, señala la conducta a seguir por la Administración en materia de notificaciones cuando quiera que los actos administrativos enviados por correo sean devueltos. Dispone el artículo 568, notificaciones devueltas por el correo. Este artículo fue modificado por el artículo 58 del decreto 19 de 2012, que dispuso, este decreto sí alcanza a ser aplicable en la medida en que fue expedido en los primeros meses del año 2012. Los actos administrativos enviados por correo que por cualquier razón sean devueltos serán notificados mediante aviso con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo en el portal web de la DIAN, que incluya mecanismos de búsqueda, vuelvo a leer, la norma del artículo 568 modificada por el artículo 58 del decreto 19 de 2012. Los actos administrativos enviados por correo que por cualquier razón sean devueltos serán notificados mediante aviso con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo en el portal web de la DIAN, que incluya mecanismos de búsqueda por número de identificación y en todo caso en un lugar público de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la Administración en la primera fecha de introducción al correo, pero para el contribuyente el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal. Lo que quiere decir que cuando se envía a la dirección equivocada, pues la notificación no tiene ningún valor. Ahora bien, de conformidad con la doctrina judicial, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no es el mecanismo idóneo para promover la declaratoria de silencio administrativo positivo, y esto ha sido reiterado en varias oportunidades por el Consejo de Estado, que ha manifestado que lo anterior, por cuanto así como la ley establece expresamente la presunción de que el silencio de la Administración durante determinado periodo de tiempo se asimila a declaración de voluntad dirigida a crear una situación jurídica que consiente o niega el reconocimiento del interés reclamado.
Asimismo, prevé las condiciones en que debe entenderse negado o consentido el interés legal. Por eso, en materia tributaria, el artículo 734 del Estatuto Tributario regula el silencio administrativo positivo ante el incumplimiento del plazo previsto en el artículo 732, que no sobra recordarlo, es de 1 año, y para el efecto dispuso que la Administración lo debe declarar de oficio o a petición de parte. En esa medida, cuando se cumplen los presupuestos del artículo 732 del Estatuto Tributario, si la Administración no toma la iniciativa de declarar el silencio administrativo, le asiste el derecho al interesado de solicitarlo, de tal manera que la decisión que niegue ese derecho es la que se puede controvertir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto lo señala el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 4ª, consejero ponente, doctor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, en sentencia de 21 de octubre de 2010, radicado 7600 1 2331 000 2004 04 214-01, referencia 17142. Señalados los presupuestos normativos y jurisprudenciales, así como se dejaron indicados los presupuestos fácticos, es decir, lo probado, pasamos o se pasa al estudio del caso concreto. Y aquí nos permitimos expresar que en el escrito de demanda la sociedad Morteros y Concretos S.A. manifiesta estar inconforme con la decisión de la entidad demandada, por cuanto aduce que se le ha vulnerado el debido proceso y el derecho a la defensa, por cuanto la notificación del acto que da respuesta al recurso de reconsideración no fue surtida en legal forma, concluyendo que se originó el silencio administrativo positivo, resultando afectado el espíritu de la justicia. Debe entonces la Sala entrar a determinar si el procedimiento de la notificación del acto administrativo, mediante el cual la DIAN resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por Concretos y Morteros S.A., se ajustó a lo normado sobre la materia y si en consecuencia la notificación mencionada se surtió o no en debida forma. Al respecto, la Sala señala que se evidencia a folios 85, vuelta y 86, que la citación para notificar la resolución 900-191 de 15 de agosto de 2012, en la que se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto por Morteros y Concretos S.A., fue enviada por la DIAN a la calle Novena, número 1146 de Tunja, dirección esta que fue señalada por el apoderado de la mandante, Morteros y Concretos, dentro del escrito de contestación, de interposición del recurso de reconsideración. El correo, o mejor, la citación fue enviada a través de Servientrega y este fue devuelto, indicando que no se logró comunicación al destinatario. Se trasladó de dirección. Entonces, como es evidente que no fue posible establecer comunicación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales realizó la notificación por edicto el día 31 de agosto de 2012, por edicto que fijó el 31 de agosto de 2012 y desfijó el 13 de septiembre del mismo año, dando aplicación al artículo 565 del Estatuto Tributario, pero sin advertir que para el caso en concreto no se pudo lograr
comunicación con el apoderado del contribuyente por haber cambiado la dirección, por lo que la DIAN debió dar aplicación a lo previsto en el artículo 563 a 570 del Estatuto Tributario. Es decir, inicialmente debió agotar los medios establecidos legalmente para verificar primero en el RUT y luego, si allí no aparecía una dirección del apoderado de la entidad sancionada o de la entidad sancionada, acudir al sistema de datos de la DIAN para efectos de obtener la dirección del apoderado o en su defecto la del contribuyente morteros y concretos. De igual forma, o mejor, de no haber sido posible la consecución de esa dirección por esa vía, pues debió acudir la DIAN a verificar de manera directa o mediante guías telefónicas, directorios o en general a través de información comercial o bancaria para conseguir la dirección del contribuyente. Si habiéndose agotado todos los medios para intentar establecer comunicación de manera diligente con el apoderado o con el contribuyente no hubiese obtenido la DIAN la dirección del apoderado del contribuyente, debió proceder por último con la notificación prevista en el artículo 568 del Estatuto Tributario, esto es, mediante la transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo en el portal de la web de la DIAN, conforme a lo dispuesto por el artículo 58 del decreto 19 de 2012 que modificó el artículo 568 del Estatuto Tributario. Y aquí entonces concluimos que la citación por edicto procedería para el caso en concreto cuando, a pesar de habérsele enviado al contribuyente la citación a la dirección de ley para lograr su comparecencia, este no se hace presente para llevar a cabo la notificación personal del acto que decide el recurso de reconsideración. Diferente sería que no se realizara la citación válidamente. Por lo tanto, no puede la Administración entender agotado el trámite de la notificación y proceder a publicar el acto por edicto, como lo hizo, pues no se cumpliría la finalidad de garantizar que los actos administrativos sean conocidos por los administrados, como reiteradamente lo ha señalado el Consejo de Estado y particularmente lo ha expresado en la sentencia de 3 de mayo de 2007. En varias oportunidades el Consejo de Estado ha manifestado que el no intentar de manera diligente notificar al contribuyente la existencia de una actuación administrativa que lo vincula para que ejerza su derecho de defensa y de contradicción va en contra de la Constitución, por lo que se exige un mínimo de cuidado en la forma de notificar estas providencias y que para el caso concreto se evidencia que no se agotaron todos y cada uno de los medios previstos para poder lograr la notificación al contribuyente. Esto ha sido indicado por el Consejo de Estado en sentencia de 6 de diciembre de 2006, consejero ponente Juan Ángel Palacio Hincapié, en la que señaló: procede la notificación por aviso en diario de amplia circulación cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, dirección para notificaciones tributarias, cuando el contribuyente no la informe, la DIAN puede establecerla.
y más exactamente ha expresado en esta ocasión el Consejo de Estado respecto a la notificación por medio de publicación en un diario de amplia circulación, que era la forma anterior a la prevista en el artículo 58 del decreto 019 del 2012. Dice, respecto a la notificación por medio de publicación en un diario de amplia circulación prevista en el inciso final del artículo 563, acabado de mencionar, se considera que procede cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente. Los incisos anteriores prevén que cuando el contribuyente no la informe, la Administración podrá establecerla mediante verificación directa o mediante guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria. De lo anterior, sigue diciendo el Consejo de Estado, se deduce que solo en estas circunstancias, cuando agotados tales medios no sea posible establecer la dirección del obligado, procede la notificación por aviso. Ha considerado la Sala en varias oportunidades que el no intentar en forma diligente notificar a un contribuyente de que existe una actuación administrativa que lo vincula agotando todos los medios para lograrla en forma efectiva, que exige solo el mínimo cuidado y diligencia en la forma de efectuar la notificación por correo, puede presentarse una violación al derecho de defensa y contradicción protegido por el artículo 29 de la Constitución Política. Se ha señalado que la notificación de las actuaciones de la Administración tienen como objetivo darlas a conocer y así permitir el ejercicio del derecho de contradicción y defensa por parte del interesado. De allí que se considere que la notificación por aviso contemplado por el artículo 568 del Estatuto Tributario se halla sujeta a las reglas del artículo 563, es decir, que la notificación por medio de publicación en un diario de amplia circulación procede cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, debiendo la Administración establecerla mediante verificación directa o mediante guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo ya expresado y las citas jurisprudenciales reseñadas, la Sala encuentra acreditada la vulneración al debido proceso en cuanto a la notificación del acto administrativo que resolvió el recurso de reconsideración, por cuanto se evidenció que las acciones desplegadas por la DIAN no fueron las más diligentes, es decir, no se ajustaron a los parámetros legales previstos en los artículos 563 a 570 del Estatuto Tributario. Sin embargo, queremos reiterar que esto de ninguna manera quiere decir que el contribuyente no esté obligado a informar y actualizar constantemente sus datos en el Registro Único Tributario, para que la DIAN pueda establecer comunicación directa y conozca las decisiones tomadas por la Administración. Este es un deber. Y aquí hay que poner de presente que hubo un acto de falta de compromiso, de lealtad, es el término, de lealtad
procesal de parte del apoderado de la empresa Morteros y Concretos, porque si él cambió de dirección, si él cambió su domicilio profesional, de inmediato debió informarlo a la Administración de Impuestos, sabiendo que estaba pendiente la notificación o la decisión del recurso de reconsideración. Este es un acto de deslealtad que pues podrá ser objeto de investigación, no dentro de este proceso, pero que sí puede serlo en relación con las funciones de los abogados, porque los abogados, entre sus funciones, tenemos la de ser leales con la contraparte en cada uno de los procesos y además con la entidad, con la rama judicial en relación con estos procesos, o más aquí directamente con la Dirección de Impuestos Nacionales, con la DIAN. Este hecho, que pues no tenemos los elementos para juzgarlo, si fue a propósito, si fue un hecho doloso o no, de todas maneras entorpeció de alguna forma el actuar de la DIAN, dificultó la notificación. Si el abogado apoderado de la entidad demandante, de la empresa demandante, hubiese sido leal y hubiese notificado su cambio de dirección a la DIAN, no se hubiera presentado seguramente esta problemática que se tiene en este proceso. Por eso, la Sala dispondrá remitir copia de esta providencia al Consejo Superior de la Judicatura a efectos de que se adelante la investigación correspondiente si lo estima pertinente este ente. Hecha esta salvedad, debemos señalar que de conformidad con lo expuesto anteriormente, la Sala declarará la nulidad de las resoluciones número 2024 120 11 000 175 del 14 de julio de 2011, por medio de la cual se impone una sanción, y la resolución número 900 191 del 15 de agosto de 2012, en la que se decide un recurso de reconsideración proferido por la Dirección de Impuestos y Aduanas de Tunja, absteniéndose de pronunciarse sobre el fondo del asunto y a título de restablecimiento del derecho que se tenga en firme la liquidación presentada por el actor el día 18 de marzo de 2011 y que obra folios 30-34 del expediente. De otro lado, el artículo 171 del derogado decreto 01 del 84 regulaba las costas procesales para la jurisdicción contenciosa, y fue este artículo, esta norma fue derogada por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, y por expresa remisión de esta norma a la legislación civil, las agencias en derecho están contempladas dentro de las costas procesales, como lo señala el numeral segundo artículo 392 del Código de Procedimiento Civil. Por lo anterior, se ordenará que por secretaría se liquiden las costas ocasionadas en primera instancia, y se deberá incluir las agencias en derecho estimadas para este caso en la suma de 2 salarios mínimos legales mensuales, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1.2, inciso 2 del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión número 4, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla. Primero, declárese la nulidad de las resoluciones número 2024 120 11 000 175 de 14 de julio de 2011, por medio de la cual se impone una sanción, y la resolución número 900 191 del 15 de agosto de 2012, en la que se da respuesta al recurso de reconsideración según lo expuesto en la parte motiva.
Segundo, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, acéptese la liquidación presentada por Morteros y Concretos, identificada con NIR número 820-004-506 por la suma de 558.000 pesos, 558.955 por no enviar oportunamente la información exógena del año 2008. Tercero, fíjase como agencias en derecho, de acuerdo a lo expuesto en la parte emotiva de esta providencia, una suma equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuarto, condenar en costas en primera instancia a la parte vencida. Por secretaría de esta corporación procede hacia su liquidación de conformidad con lo previsto en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil. Quinto, en firme esta providencia por secretaría comuníquese a las partes en la forma y términos previstos en los artículos 196 y 203 del CEPAC. Contra esta providencia procede el recurso de apelación en los términos del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Se le concede el uso de la palabra a los señores apoderados por si desean dejar alguna constancia en relación pero antes de concederles el uso de la palabra, es apenas lógico que haya un salvamento de voto porque hubo una ponencia derrotada y ya había casi que omitido esa posibilidad. Entonces se le concede el uso de la palabra al doctor Javier Ortiz del Valle para lo pertinente. Bueno, como ya quedó mencionado, mi criterio es diferente al postulado por la mayoría de la sala. Por lo tanto, en el salvamento de voto dejo constancia de cómo entiendo que dichos errores y faltas en materia de notificación no se dieron para mi caso personal, pero que sí considero que hubo una doble falta por las partes. En el primer sentido, porque la entidad Morteros y Concretos no presentó oportunamente la información a la cual tiene obligación presentar. De otro lado, que una vez presentada por la entidad, por el contribuyente, digamos, Morteros y Concretos, entró otra falta diferente que subsanaba la anterior, pero que era el sentido de que la información se había presentado extraordinariamente, es decir, fuera del término legal establecido para el contribuyente. Además de que, analizada la información por la DIAN, se determinó que sí había errores en la presentación de la misma. Por lo tanto, en ese sentido, considero que la DIAN debió iniciar nuevos cargos, determinar la extemporaneidad de la información, los errores presentados, si eran corregidos y entrar a la reducción de la sanción a un 10% de ese 5% inicialmente que se le había indicado. Por lo tanto, yo consideré en la ponencia inicial de que se debía era compensar un poco la falta y sí se debía sancionar, por lo tanto, se debía sancionar reducida en lo que la misma norma establece, el 10% de ese 5% establecido en la norma. Por lo tanto, en ese sentido queda entregado mi salvamento de voto, el cual lo dejo por escrito para que conste dentro del expediente. Cumplido entonces el hecho de haberle concedido la palabra al magistrado disidente, entonces sí me permito conceder el uso de la palabra a los señores apoderados
de las partes para que, si lo desean, dejen las constancias que les que estimen conveniente en relación con el curso de esta audiencia. Tiene el uso de la palabra, señora apoderada de la parte demandante. Gracias. Honorable magistrado, no tengo ninguna manifestación que hacer respecto del fallo proferido por esta sala. Muchas gracias. Señor apoderado de la DIAN, tiene el uso de la palabra. Desde ya presento mi manifestación para el recurso de apelación de conformidad con el artículo leído y sin otra manifestación. No siendo otro el objeto de esta audiencia, se da por terminada, siendo las 4:33 de la tarde. Le ruego a los señores apoderados permanecer en la sala mientras se imprime el acta correspondiente a esta audiencia para que la firmen y luego sí pueden abandonar el recinto. Muchas gracias.